te han mentido sobre lo que Elohim espera de ti. Desde niño nos enseñaron a obedecer, cumplir reglas y a hacer cosas para Elohim. Pero, ¿y si te dijera que en Génesis capítulo 2 Elohim nunca nos pidió adoración, sino que solo puso al hombre frente a una comida? Bueno, hoy vamos a descubrir qué sucedió en Génesis capítulo 2 y a destruir la religión del hacer para revelarte el secreto del comer. Si quieres participar de estas reuniones, contáctame al WhatsApp. Te dejo los datos de contacto en la caja de descripción de este video. Amén. Bueno, comenzamos. Mensaje 11. El procedimiento que Elohim usa para cumplir su propósito. ¿Vale? Os voy a compartir el enlace también al grupo para que lo tengáis ahí. En los 10 mensajes previos vimos claramente en la palabra santa que el propósito eterno de Elohim consiste en expresarse a sí mismo por medio del hombre y en conferirle a éste su autoridad para que ejerza su dominio sobre la tierra. Vimos también que la vida es el medio que Elohim usa para cumplir su propósito. Como primer paso en el cumplimiento de su propósito, Él creó al hombre de una manera muy específica, pues lo formó como una vasija que le contuviera a Él, y no como un instrumento que laborara para Él. Romanos capítulo 9 expresa claramente que Elohim hizo al hombre del polvo de la tierra como vaso de misericordia para honra y gloria a fin de que contuviera a Elohim mismo. Por consiguiente, Elohim creó al hombre como un órgano especial, el espíritu humano. Nunca olvidaremos Zacarías capítulo 12 versículo 1, donde leemos que Elohim extendió los cielos, fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. En este universo se necesita 3 cosas para cumplir el propósito de Elohim: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Nuestro espíritu es sumamente importante. Es tan vital para cumplir el propósito de Elohim como lo son los cielos y la tierra. Aunque el espíritu del hombre no es tan vasto como los cielos, ni tan ancho como la tierra, es el aspecto más crucial de nuestro ser. En Job, capítulo 32, versículo 8, se afirma: ciertamente espíritu hay en el hombre. Bueno, todos saben que el hombre tiene un corazón, una mente, una voluntad y una conciencia, pero pocos entienden que el hombre tiene un espíritu. No nos referimos al Espíritu Santo de Elohim, sino al espíritu humano del hombre. Tenemos este órgano. Consideremos los órganos de nuestro cuerpo físico. Tenemos los órganos del oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Con mis ojos puedo ver muchos colores distintos. Si estuviera ciego no podría comprobar la existencia de estos colores. Aunque los colores de todos modos existieran, yo no podría percibirlos, pues un objeto determinado solo puede ser percibido por el órgano designado específicamente con ese propósito. Mientras yo hablo, los oídos de ustedes pueden percibir el sonido de mi voz. Si ustedes no tuviesen oídos, pensarían que mi voz no existe. Sucede lo mismo con nuestro olfato. Aunque haya un aroma fragante en este cuarto, necesitamos el olfato para olerlo. Bueno, Elohim no creó solamente nuestros órganos físicos, sino también nuestros órganos psicológicos. ¿Cómo podemos determinar la existencia del pensamiento? Bueno, comprobamos que existe el pensamiento por la función de nuestra mente.
Del mismo modo, podemos sentir el gozo por el órgano afectivo de la alegría que suscita en nuestra alma. Comprobamos la existencia del pensamiento y del gozo por los órganos correspondientes que están en nuestra alma. Además de nuestros órganos físicos y psicológicos, Elohim creó un órgano espiritual, el espíritu humano. Aunque resulta difícil entender qué es nuestro espíritu, podemos saber algo al respecto por medio de la función de nuestra conciencia. Aunque pocas personas entienden qué es el espíritu humano, todos conocen el significado de la conciencia. Según la Biblia, la conciencia es el órgano principal de nuestro espíritu humano. ¿Dónde está nuestra conciencia? No es fácil determinarlo. De hecho, también es difícil ubicar nuestra parte emotiva, nuestra mente y nuestro corazón. En realidad, tenemos dos corazones, uno físico y el otro psicológico. Es fácil ubicar nuestro corazón físico, pero resulta difícil encontrar nuestro corazón psicológico. No podemos negar que tenemos ese corazón, pero no podemos determinar dónde está. Ocurre lo mismo con nuestra conciencia. Aunque no podemos ubicarla, sabemos que existe porque nos acusa o nos excusa constantemente. Nuestra conciencia protesta continuamente contra nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por ejemplo, en la escuela, algunos jóvenes tienen la tentación de robar cuando piensan que los demás son ricos, que lo tienen todo y que ellos son pobres. Por consiguiente, decidir robar de los demás tratando de justificar su acción. La mente está de acuerdo, las emociones asienten y la voluntad decide. No obstante, cuando el joven está a punto de cometer el robo, su conciencia protesta. No hagas eso, no está correcto. Aun cuando él no le haga caso al sentimiento de su conciencia y robe todo lo que quiera, la voz de su conciencia lo condenará durante mucho tiempo. Esta voz interior no viene de la mente, ni de la parte emotiva, ni del corazón, sino de la conciencia, y esta es la parte principal de nuestro espíritu. Ahora debemos relacionar eso con un asunto muy importante acerca de Elohim. ¿Qué es Elohim? Bueno, Elohim es una sustancia espiritual. En Juan capítulo 4, versículo 24, Yeshua dice que Elohim es espíritu. Esta mesa que está a mi lado está hecha de madera. La madera es su sustancia. Asimismo, Elohim es espíritu. La sustancia de su ser divino es espíritu. El órgano por el cual podemos percibir ese ser divino es nuestro espíritu humano. Si intentamos experimentar a Elohim sin ejercitar nuestro espíritu, será como intentar percibir colores sin usar la vista. Si usamos el órgano equivocado, es imposible percibir Elohim. Alabamos a Elohim porque en su creación Él formó un espíritu dentro de nosotros. Por ser hecho como vasija para contener a Elohim, necesitamos nuestro espíritu como receptor correspondiente. El receptor de nuestro cuerpo físico es nuestro estómago. Si tuviéramos boca pero careciéramos de estómago, nos resultaría imposible recibir comida para abastecer todo el cuerpo. El estómago no es solamente un receptor, sino también un órgano digestivo que asimila la comida y la distribuye a las células de la sangre. Finalmente, la sustancia de la comida digiere y asimila y se convierte en nuestros tejidos orgánicos. Elohim tiene la intención de depositar en nosotros. ¿Cómo lo puedes hacer? Él lo hace al ser nuestra comida. El mismo Señor Yeshua nos dijo que Él venía como el pan de vida.
en Juan capítulo 6, versículo 35. Él dijo también, el que me venga, él también vivirá, el que me venga, vale, él también vivirá por causa de mí. Juan 6, 57. Vale. Esto significa que Yeshua no es solamente nuestro Salvador, Redentor y vida, sino también nuestra provisión de vida. Él es el pan de vida. Elohim desea infundirse en nosotros al ser alimento que podemos recibir. ¿Qué órgano usamos para ingerir a Elohim? Bueno, nuestro espíritu humano. Debemos orar la oración. Debemos orar ahora, ahí está. La oración no consiste solamente en pedir a Elohim que haga cosas por nosotros. Esta idea de la oración es demasiado superficial. Orar es respirar. Cada vez que clamamos, oh Padre Celestial, o invocamos, oh Señor Yeshua, estamos respirando. Cuando respiramos, inhalamos aire. Asimismo, cada vez que oramos a Elohim ejercitando nuestro espíritu, recibimos su ser divino en nuestro espíritu. Dentro de nuestro espíritu lo contenemos a Él y, en cierto sentido, lo asimilamos y distribuimos sus elementos divinos a todo nuestro ser. De este modo, Elohim entra en nosotros como vida. Nosotros, los seres humanos, fuimos hechos por Elohim de una manera muy específica. ¿Cómo? Fuimos hechos como vasijas como vasijas que tienen un receptor, nuestro espíritu humano. Este fue el primer paso que Elohim dio para cumplir su propósito. Hermanos, hago una pausa por si queréis comentar algo de lo que hemos leído tan instructivo y tan, ¿cómo se podría decir? Catedrático. Si tenéis algo que comentar, lo podéis hacer. Doy un poquitito de música. Hermano Alberto, ahí tienes la palabra. Por favor, comparte. Hace tiempo leía yo un libro en donde hablaba sobre todo lo que está hablando. Ajá. Y recuerdo que en ese libro decía que había tres, felicidad, alegría y gozo. Y que el gozo se sentía espiritualmente porque viene de Dios. Todo lo que viene de Dios se siente espiritualmente y dura, es duradero. La alegría y la felicidad no duran, solo son minutos o segundos que te dura esa felicidad y esa alegría, pero el gozo que viene de Dios espiritualmente dura, o sea, es perdurable en nosotros por mucho tiempo. Y obviamente la única forma de tener una comunión con el Señor, con el Espíritu de Dios, es espiritualmente, o sea, con nuestro espíritu humano, como bien lo decían, porque Él es el dueño Él es el Señor de los espíritus. Él creó ese espíritu humano en nosotros para comunicarse con Él. No hay otra forma, o sea, el alma y el cuerpo del ser humano no pueden comunicarse con el Señor, solamente el espíritu. Por eso a veces las trampas del enemigo vienen sobre la vida espiritual de uno, ¿no? La brujería o la hechicería. Y también obviamente conocemos que Dios se comunica a través del espíritu y el espíritu manda al alma, el alma al cuerpo, que es el lineamiento de Dios. Y Satanás sigue lo contrario, ¿no? Él ataca a la carne, controla nuestra carne, nuestros deseos, y eso controla el alma, y el alma pues no le hace caso al espíritu, obviamente, porque el alma no puede controlar el espíritu, pero el espíritu humano sí puede controlar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos.
Ok, muchas gracias hermano por compartirlo. ¿Algún hermano más quiere compartir algo? Por favor, puede hacerlo, ¿eh? Me espero unos segunditos. Ok, continúo. Entonces, punto 3. Dice, el segundo paso. El hombre recibe a Elohim como vida. Ahora llegamos al segundo paso. Casi nadie puede llevar a cabo algo en un solo paso. Por consiguiente, después de crear Elohim al hombre como vasija, con un espíritu humano que lo recibiera y lo contuviera, dio otro paso al poner al hombre delante del árbol de la vida. Como relaté en el mensaje anterior, cuando yo llevaba poco tiempo como cristiano, me confundía Génesis capítulo 2 porque para mí no parecía tener el estilo clásico que se esperaba de la Biblia. Me recordaba el juego de algunos niñitos que hacen objetos de barro y lo colocan frente a otro. No obstante, según Génesis capítulo 2, Elohim puso al hombre frente al árbol de la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es misteriosa. Incluso los médicos y los biólogos son incapaces de definir la vida. Aunque la vida es misteriosa, Génesis capítulo 2 la presenta como de una manera palpable y sólida, como el árbol de la vida. Tal vez anhelamos conocer el significado del árbol de la vida, pero no debemos apresurarnos. No debemos acercarnos a algo tan misterioso como la vida de una forma apresurada y superficial. Es fácil hablar de un pizarrón, pero resulta muy difícil hablar de la vida. De momento debemos ver simplemente que Elohim puso al hombre frente al árbol de la vida. Cuando yo era joven y leía los 2 primeros capítulos de Génesis, me preguntaba por qué Elohim no le había ordenado a Adán que lo adorara como creador. Pensaba que Elohim debía haber dicho a Adán: hey, escucha, soy tu creador, debes adorarme por la mañana, también al mediodía y por la tarde. Debes adorarme por lo menos, 7 veces al día. Debes inclinarte, arrodillarte y postrarte delante de mí. Escribiré algunas alabanzas para que las practiques de manera que me puedas adorar. Este era mi concepto. Yo pensaba que poner al hombre delante del árbol de vida, sin hacer nada, era algo insensato. Además creía que Elohim, después de crear a Eva, Elohim debía darles un sermón sobre el matrimonio diciendo: escuchen, a ver, Adán, vení para acá. Debes agradecerme por darte esa querida esposa. Debes prometerme que la amarás para siempre. Y vos, Eva, vení, también tengo unas palabritas para vos. Como esposa de Adán, te ordeno someterte a él. Me parecía muy lógico que Elohim pudiera o pusiera esos requisitos. Bajo la influencia del cristianismo y particularmente de las creencias de boda, me imaginé que Elohim daría un sermón sobre el matrimonio a la primera pareja. Sin embargo, Elohim no les dio tal discurso. Solo parecía decirle: tened cuidado con la comida, deben comer correctamente, no me preocupa el amor ni la carencia de amor que tengas por tu esposa. Ni me preocupa tu sumisión o falta de sumisión a tu marido. La oración no me interesa mucho. Me preocupa lo que coman. Si comen mal, estarán mal. Si comen del árbol erróneo, morirán. Adán, debes entender que no es tan importante lo que haces, sino lo que eres. Serás lo que viene. Si comes muerte, te convertirás en muerte. Si viene la vida, serás vida. No se trata de hacer, sino de ser. Al principio de mi vida cristiana, me molestaba eso. Francamente, en aquel tiempo no me gustaba Génesis capítulo 2. Apreciaba el capítulo 1, que describe la obra creadora de Elohim, pero pensaba que el capítulo 2 parecía una caricatura para niños. Después de crear al hombre, Elohim lo puso delante de un árbol. Elohim no le pidió al hombre que obedeciera
10 leyes y requisitos. No había ningún mandamiento, sino una colocación. Elohim puso al hombre delante del árbol de vida. Él quería que el hombre comiera de ese árbol. Más adelante, en ese mensaje, veremos el significado del árbol de la vida, ¿vale? Así que continuamos. Bueno, yo voy leyendo porque como son cortitos los episodios estos, vosotros activéis el micrófono, hacéis un poquito de ruido y yo me detengo, ¿vale? Así. Ok. Ahora sí, hermana mía, tienes la voz. Gracias por participar, hermana. Sí, justamente ahí lo que menciona el hermano Watchman es interesante porque es verdad, Adán y Eva no tenían los 10 mandamientos como los tenemos nosotros, ¿no? Como regla de obediencia. Su regla de obediencia era justamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era su regla de obediencia. Era la única orden que Dios le dio. O sea, podían comer de todos los árboles que estaban allí, pero de ese árbol no. Y bueno, ellos desobedecieron justamente al comer del fruto prohibido, del árbol que no debían. Y bueno, y hoy en día el Señor nos puso otra regla de obediencia, que es su santa ley. Que antes nuestros padres, como no había pecado, no la necesitaban. Pero con la entrada del pecado, nosotros sí necesitamos una ley que nos diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Porque sin la ley no sería como todo vale, ¿no? Entonces, bueno, eso quería contar, hermano. Muchas gracias, muy interesante. Y sí, a mí también me llama la atención la manera en la que lo presenta el hermano Witness Lee, porque pone sobre relieve estos aspectos tan claros, ¿no? En una oportunidad compartiendo con unos hermanos, se me ocurrió decirlo, ¿no? El Señor no prohibió no robes en el supermercado, sino no comas de aquello, ¿no? Así que sí, es correcto, hermana. Muchas gracias por participar. Si alguien más quiere comentar algo, puede hacerlo con total libertad. Ok, continúo. Bajo por aquí. En Génesis capítulo 2, versículo 8, estaba ubicado al oriente. Cuando leemos Génesis capítulo 2, debemos entender que este relato está escrito en un lenguaje figurativo y que estas figuras deben ser entendidas en su sentido simbólico. En el mensaje 10 dije que ver el lenguaje simbólico de la Biblia no es algo equivocado, pues aún el apóstol Pablo hizo una analogía con respecto a Sara y a Agar, ahí en Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 26. Por consiguiente, debemos usar la simbología para entender Génesis capítulo 2. En la Biblia, al oriente se refiere a la dirección de la gloria resplandeciente porque la luz gloriosa del sol viene del oriente. Bueno, sí, en Ezequiel capítulo 43, versículo 2 lo menciona. Esto es muy significativo. Cada vez que nos reunimos y tenemos la presencia del Señor, sentimos en lo profundo de nosotros que esta reunión es gloriosa. Después de esa reunión, usted irá a casa y le hablará a su esposa de la gloria que experimentó. Elohim puso al hombre en el Edén. En hebreo, la palabra Edén significa delicia. Por tanto, Edén es un lugar placentero, es un lugar de deleite y de esparcimiento. No se imagine que es incorrecto divertirse. Indudablemente la diversión pecaminosa y mundana de hoy no son sanas, pero la diversión en Elohim ciertamente es correcta. Elohim puso al hombre en un huerto, y no en una fábrica, ni en una escuela, ni en una catedral. Él lo puso
en un huerto, en un lugar que no solo es agradable y hermoso, sino también un lugar donde crecen cosas. Un huerto no es un patio donde la gente juega, ni una fábrica donde se trabaja, ni una escuela donde se estudia, ni un hospital donde es aliviado, ni una catedral donde se adora. Un huerto es un lugar en el cual se cultiva, un lugar para producir vida. La vida central en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es la vida. A Elohim no le preocupa mucho la educación ni la adoración. Él se interesa por el crecimiento. Por tanto, puso al hombre en un huerto. La vida de iglesia no debe parecerse a una escuela ni a una catedral. La vida de iglesia debe ser un jardín. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo dice: sois labranza de Elohim. En 1 Corintios capítulo 3, el pensamiento que Pablo expresa es idéntico al que presenta Elohim en Génesis capítulo 2. Pues una labranza es un lugar en el cual se cultiva. El huerto exhibe cosas hermosas puesto que produce vida. Por el contrario, resulta difícil encontrar belleza en una fábrica. El lugar más agradable y más hermoso en un huerto es un huerto lleno de plantas multicolores que crecen allí. Así que alabado sea el Señor, porque el hombre fue puesto en un huerto. En el huerto lo más importante son los árboles. En las Escrituras el concepto del árbol es crucial. Cuando las Escrituras mencionan al hombre, por tanto al principio como al final, mencionan también el árbol. Del árbol depende si el hombre vivirá o morirá, si vivirá eternamente o perecerá. Hay textos bíblicos como Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, etc. El concepto del árbol es absolutamente vital para el destino del hombre. Al hacer todo árbol delicioso a la vista, como se menciona en Génesis capítulo 2, versículo 9, Elohim complace al hombre y quería hacerlo feliz. La intención de Elohim no era que el hombre trabajara, sino que fuera totalmente satisfecho y complacido. Esto va en contra de nuestro concepto religioso que se centra en la adoración a Elohim. Cuando llevaba poco tiempo como cristiano, vi a muchos adoradores de Elohim como con caras largas, tristes, penosos. Pero a Elohim no le interesa esa clase de adoración. A él le preocupa nuestra felicidad. Esta es la razón por la cual dice en los Salmos, en varias ocasiones, aclamamos alegremente a Yahweh. Por ejemplo, Salmo 95, versículo 1, Salmo 100, versículo 1. Elohim se complace en nuestras caras sonrientes. Le agrada ver que estamos complacidos y satisfechos con Él. No piense en lo que usted ha hecho por Elohim, ni en lo que debería hacer por Él. Usted debe considerar lo alegre que está en el Señor. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice que el reino de Elohim es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted debe regocijarse en la presencia de Elohim. Si usted no se alegra en la presencia de Elohim y si no está feliz, eso significa que está equivocado en cuanto a Él. Todo lo que haga por Elohim se le convertirá en una pesada carga. Si no siente ninguna alegría, usted no tiene por qué llevar esa carga. Necesita alegría. Debéis estar alegres, complacidos y plenamente satisfecho por Elohim y con Elohim. Bueno, aquí el hermano usa la palabra alegre y no gozo según el compartir de nuestro hermano Alberto, pero entendemos el contexto de lo que está queriendo mencionar. Yo no entiendo de que el hermano está diciendo: hey, hermana May, hermana Silvana, hermano Alberto, hermana Sabrina, hermana Wendy, hermano Jorge y Angie,
vivan en la carne. No entiendo eso. Entiendo que la alegría es producto de la llenura en el espíritu. Entonces estoy tan lleno en el espíritu que me gozo tanto que mi cuerpo transmite alegría. ¿Me pilláis? Entonces un poco como esta catarsis quería hacer, ¿vale? Continúo. Si alguien quiere mencionar algo, puede hacerlo. Doy unos segunditos. Hermana Wendy, sí. Creo que también aquí se refiere que, como dice que el hombre no debe trabajar, ¿no? Porque el hombre fue creado en el sexto día, o sea, cuando Dios ya lo hizo todo. Se refiere a, como aquí dice, ¿no? Para querer agradar a Dios, nosotros no podemos hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo, o sea, cumplió la voluntad del Padre y Dios se agradó en Cristo, ¿no? Por eso dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso creo que se refiere a la salvación, ¿no? Que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Solo es por gracia, por fe, es un don de Dios. Y eso Dios lo hace en nuestro espíritu humano, ¿no? Nos da vida en el órgano, como dicen acá, que el espíritu humano es un órgano, es el centro del ser humano. Entonces, Dios viene a morar en nosotros por medio del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Entonces, creo que a eso también se refiere, ¿no? Y esto de la salvación, porque yo antes me confundía mucho, porque dice en el momento que somos salvos por gracia, y después dice que también traemos el mal con el bien. Hermana Wendy, no sé Te si empiezo a escuchar un no se poquito le mal, entiende. hermana. Sí, no se le entiende. Sí, yo igual escuché un sonido, pero creí que era yo, ¿no? Ajá. Repita, hermana, por favor. Decía que bueno, que a esto creo que se refiere, ¿no? Lo que el hermano dice que no, que el hombre no debe hacer nada, eso se refiere a la salvación, ¿no? Porque la salvación es por gracia, es un don de Dios. No, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, ¿no? Entonces creo que esto se refiere a eso, ¿no? Y no, yo antes, como le estaba contando, ¿no? Que yo antes me confundía porque en la Biblia dice que somos salvos por gracia, pero también otros capítulos dice que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces no dice que paguemos el mal con el bien, o sea, el mal paguemos con el bien. Entonces esto creo que se refiere al Evangelio del Reino, como dicen, ¿no? Que como dice el Señor Jesucristo, que vendré y daré a cada uno conforme a sus obras. Entonces eso es el galardón, ¿no? Pero aquí lo que el hermano está enfatizando, el hermano Winsley está enfatizando es me voy a lo que es la salvación, ¿no? Por gracia, que ahí no debemos hacer nada, que ya Cristo lo hizo por nosotros, Él fue hecho pecado y nosotros somos salvos por Él y Dios nos pone en Cristo, ¿no? Eso, hermano, quería. Ok, muchas gracias, hermana. Si alguien más quiere compartir algo, puede hacerlo. Me espero unos segunditos. Sí, hermano, esto que
que leímos que habla de acá esta parte que dice, si usted no se alegra en la presencia de Dios Ok. y si no está feliz, eso significa que está equivocado en cuanto a Él. Me recordó el versículo de Santiago, Santiago 1, 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa felicidad, ese gozo de estar con Dios tiene que ser incluso ante las dificultades, ante las pruebas, ¿no? Tenemos que llegar a eso, ¿no? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, llegar a ese punto, ¿no? De alegrarnos ante las dificultades, ante las pruebas. Creo que todavía en lo personal a mí me falta mucho, ¿no? Para llegar a alegrarme ante las pruebas, así como los discípulos, ¿no? Ellos estaban, cuando Pedro estaba en la cárcel, Pablo cantaban, ¿no? Ellos estaban con gozo en su corazón. Y bueno, es bonito lo que nos recuerda acá el hermano del texto, que debemos estar felices, dice, ¿no? A gozarnos en la presencia de Dios, aún hasta en las pruebas. Vale, muchas gracias. Ok, pues yo quisiera también traer a esta mesa de lo que estamos compartiendo, de que la alegría o gozo, bueno, hemos comprendido tan magistralmente como nos lo explicó nuestro hermano Alberto, ¿no? Que la alegría es el producto de la satisfacción física, esa alegría, esa felicidad, pero que el gozo es más profundo. El gozo del Señor es mi fortaleza, etcétera. Entiendo de que ese gozo, que es el fruto del Espíritu, no es nuestro, no nace de nuestra carne, de nuestra psicología, sino el fruto que viene como producto de la habitación que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces cuando pasamos circunstancia, Él dice, espérate, tranquilo, Francis, toma este fruto. Y entonces yo ante una dificultad muy fea, me gozo. Y otros dicen, pero este tío está chalao, porque fíjate la que está pasando y lo feliz que se lo ve. Ellos interpretan felicidad. Yo por dentro sé que es gozo, porque no es producto de mi mente o de la lógica, excede todo eso, pero nace de dentro hacia afuera. Pero esto también se aplica a lo cotidiano y al diario vivir. Si estoy poniendo una cerámica y no me gozo, no tengo esa satisfacción, esa felicidad, quizás mi cristianismo es un poco equivocado, porque creemos que solo el cristianismo es cuando caliento una banca un fin de semana. Hermano, estás equivocado si crees que eso es el cristianismo, si eso es la vida de Cristo. Imaginaros por un instante que solamente tenemos vida un domingo. ¿Cuántas horas? ¿Una hora que tolerás la batuta? ¿Solo una hora en 7 días? Son 7 días, 24 horas al día. Y cuando descansás, me gozo. Y si me despierto muy de madrugada, me gozo igual. Es vida. ¿Lo veis, hermano? Entonces, quizás un poco cambiar ese concepto que tenemos, por cómo nos lo han enseñado, por cómo hemos visto que se vive, y vivirlo de esa otra manera. Hablaba con unos hermanos, y un resultado final de una charla que hemos tenido, y fue una charla muy honesta, ¿vale? Muy honesta fue. Es decir, que fue tan honesta esa charla que los hermanos tenían la libertad de hablar con el corazón, como lo sentían. Y en ocasiones, cuando hablamos con el corazón, como lo sentimos, no es agradable para algunos oídos. Porque enseguida empezamos, no, fíjate, ha dicho una palabrota. Pero el hermano está siendo honesto, es la situación como él lo está viviendo. ¿Somos maleducados? Por supuesto. Sí, somos maleducados. Inclusive hasta en un pensamiento, ya delante del Señor, somos maleducados. Pero el Señor conoce la integridad de nosotros. Una charla
honesta hemos tenido. Y al final de toda esa charla honesta, como hermanos, llegamos a la conclusión, el Señor nos está ministrando sin necesidad de ese látigo de clero al que el creyente normal o el creyente habitual está acostumbrado. Nos está ministrando ahí en nuestros hogares. La vida cristiana normal está vibrando en corazones honestos que se acercan al Señor. Y de eso trata la vida, lo que yo percibo, ¿no? De todas estas enseñanzas y demás, ¿no? De lo que el hermano estaba compartiendo hasta este momento. Esa felicidad. Si estás cocinando, hermana, y mientras estás poniéndole sal a la comida, no te viene el gozo, quizá tenemos que replantearnos muchas cosas. Si estás conduciendo y llevando a una persona de punto A a punto B y no estás gozoso, tío, es que te estás perdiendo mucha vida. Si estás llevando alcohol o estás cambiando los pañales y no tenés gozo, estamos perdiendo vida. Estamos perdiendo oportunidad de expresar a Cristo aún cuando le quitamos el excremento del trasero a nuestros niños, ¿no? Interesante, ¿no, hermano? Os dejo el micrófono abierto por si queréis compartir algo al respecto. Si no, continúo la lectura. Sí, hermano. Ok, ahí está, hermana. Nomás cortito de que es así como usted dice. A veces estamos siempre, como se dice acá en Argentina, mirando el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, que en realidad que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Debiéramos hacer nuestras cosas cotidianas de la vida con alegría y con gozo, sabiendo de que el Señor está con nosotros, ¿no? Más allá de las pruebas o de las rutinas, poder dar gracias a Dios en todo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, realmente somos muy bendecidos por el Señor. Y eso debe abarcar cada parte de nuestra vida. No solamente, como dice usted, el día que vas a la iglesia, sino cada momento de la vida debería ser un momento para agradecer a Dios, para gozarnos en su presencia y bueno, y llegar a ese punto, ¿no? De gozarnos en las pruebas también. Sí, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que es interesante el texto bíblico, hermana. Sumo gozo y la palabra prueba en la misma frase es interesante. Hace un tiempito estaba en la obra trabajando con mi hijo Natanael y entonces cometió un error, como habitualmente yo también los cometo, ¿vale? Y entonces a mí me toca llamarle la atención porque soy el responsable de esa obra. Y entonces lo pongo a caldo. La expresión lo pongo a caldo significa que le llamé la atención y fui duro al llamarle la atención. Lo puse a caldo, ¿sí? Entonces él recibe la exhortación y continuamos trabajando. Él se sube a una escalera, estaba haciendo una instalación eléctrica en una escalera arriba. Y claro, luego está el padre que también es un poco gracioso, jovial. Entonces estaba muy tenso y atendiendo ahí los cables, entonces yo voy despacito y le toco las piernas, ¿no? Y él se tiembla todo. En ocasiones sucede que nos toca vivir y esas pruebas que vivimos, esas dificultades, porque hemos cometido un error y el Señor nos pone a caldo, nos llama la atención. Pero de repente seguimos viviendo, seguimos transitando nuestra vida, y por allí vemos que vuela un tomate y se nos explota en la cara. Es un fruto que el Señor trajo, porque también es un Padre gracioso. Estamos acostumbrados a ver a un Elohim barbudo, serio y que manda rayos del cielo. Ese no es Elohim, ese es Zeus. No tiene nada que ver con nuestra vida cristiana, que el Señor es gozo, es alegre. Cuando hablaba con unos hermanos, llegamos a la conclusión también de que el Señor es divertido. Mirá vos, no está mal el ser divertido, por supuesto que no. Está mal ser carnal y estar metido en el mundo, eso está mal. No estamos hablando de ese tipo de diversión, ¿vale?
Así que muchas gracias, hermana. Nos hemos estirado, yo no quiero ser atrevido, ¿vale? En salir del tema. Solamente quería condimentar algunos aspectos y que también vosotros pudierais participar, así que muchas gracias. 2 segunditos más y si no, continúo. Ok, dice, el siguiente punto, entramos en Génesis, capítulo 2, versículo 9, indica que los árboles eran buenos para comer. Observe que la Biblia no dice que los árboles eran buenos para producir materiales, pues el concepto de Génesis no incluye trabajo ni realizaciones humanas. Por consiguiente, no se menciona ningún material para obras manuales. El concepto de Génesis capítulo 2 se centra plenamente en la vida. Por consiguiente, dice que los árboles eran buenos para comer porque la vida está relacionada con la vida. Perdón, porque la comida está relacionada con la vida. Sin alimento no podemos vivir. El alimento mantiene nuestra vida y nos satisface. El árbol de la vida estaba en medio del huerto. Si estudiamos el relato de Génesis capítulo 2, nos daremos cuenta de lo siguiente. Con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, el único árbol que se nombra es el árbol de la vida. No conocemos los nombres de los demás árboles, pero sí sabemos que había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Esto demuestra que el árbol de la vida constituye el centro. ¿Vale? El árbol de la vida es el centro del universo. Conforme al propósito de Elohim, la tierra es el centro del universo. El huerto del Edén es el centro de la tierra. Y el árbol de la vida es el centro del huerto de Edén. Debemos ser conscientes de que todo el universo gira en torno al árbol de la vida. Aparte de ese árbol, no hay nada más crucial para Elohim y para el hombre. Es muy significativo ver que el hombre fue puesto en el huerto delante del árbol de la vida. Este árbol capacita al hombre para recibir a Elohim como vida. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Bueno, los siguientes libros de la Biblia revelan que Elohim es vida. Por tanto, el árbol de la vida que está en el huerto demostraba que Elohim deseaba ser nuestra vida en forma de alimento conforme al Evangelio de Juan. Conforme al Evangelio de Juan, un día Elohim se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. En él estaba la vida. Juan capítulo 1, versículo 4. La vida que exhibía el árbol de vida en Génesis capítulo 2 era la vida que se encarnó en Yeshua, quien era Elohim en carne. Yeshua nos dijo que él mismo era vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. Además, Juan capítulo 15 nos dice que Cristo es un árbol, ¿sí? La vid. Por una parte, Él es un árbol, por otro, Él es vida. Cuando juntamos todos esos pasajes de Juan, vemos que Yeshua es el árbol de vida. Yeshua dijo que Él es el pan de vida, lo cual significa que Él vino a nosotros como el árbol de la vida en forma de alimento. No es fácil entender la Biblia. Déjenme hacer una pregunta, dice. ¿Qué tan alto era el árbol de la vida? Si me lo preguntan a mí, contestaré que no era más alto que yo. Doy esa respuesta porque Adán, quien fue puesto delante del árbol de la vida, probablemente no era más alto que yo. Si el árbol de la vida tuviera una gran altura, su fruto habría estado fuera de nuestro alcance. Adán y Eva no tenían ni escalera ni instrumento alguno para coger el fruto del árbol. Por consiguiente, creo que el árbol de vida
no era muy alto. Yeshua, por ser Elohim todopoderoso, es altísimo. Pero cuando vino a nosotros como comida, Él fue humilde. Él era un pan. Incluso fueron las migajas que caen debajo de la mesa. En Mateo capítulo 15, versículo 21 a 27 lo menciona. Este Yeshua, que vino a nosotros como vida en forma de alimento, no era alto ni grande. Él era pequeño y humilde. Todo lo que comemos debe ser más pequeño que nosotros. De lo contrario, no podríamos ingerirlo. Aun cuando nuestra comida sea más grande que nosotros, debemos cortarla en pedazos lo suficiente pequeño como para poder ingerir. Por tanto, Yeshua vino a nosotros como vida en forma de comida. Él dijo, soy el pan de vida. Y el que me venga, él también vivirá por mí. Elohim, en el Hijo, es el árbol de vida bueno para ser comido. Día tras día podemos alimentarnos de él. Podemos comerlo a él. Sí, hermana, por favor, ahí. Perdón que le interrumpa, pero ya es la segunda vez cuando usted lee ese versículo, ¿no? El que me come. Me Usted venga. dice, el Sí. que sí. Y es el que me come. Sí, sí. Se ve que la traducción que utiliza el hermano aquí en la... Sabéis que la Biblia Recobro, ellos la tradujeron directamente del griego y del hebreo, y entonces usan ciertos términos que en ocasiones se me hace difícil porque no es lo acostumbrado como la Reina Valera 1960. Pero gracias, hermana, por el aporte. Hermano, pensé que lo estaba leyendo mal. Ah, vale. No, aquí está así. Bueno, también puede suceder otra cosa, hermanos. Tengo un explorador de internet que traduce del inglés, ¿vale? Estas páginas están escritas en inglés y luego se traducen automáticamente. Y puede ser también en algún momento que vosotros que estáis leyendo allí en Argentina, el traductor vuestro lo traduzca y utilice otros términos. También es posible, ¿vale? Así que, pero que lo entendemos. Muchas gracias, hermana, por el aporte. Continúo. Dice, el árbol de vida tipifica a Cristo, quien imparte vida al hombre y quien lo complace y lo satisface. Así que nos pide que leamos Juan 15.1. Juan 15.1 dice, ay, me va a abrir, me voy a salir, me voy a terminar saliendo. Dadme un momentito. Vale. Yo soy la vid verdadera y mi padre labrador. Eso dice, hermano. Muchas gracias, hermana. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Muchas gracias. Ok. Cristo nos imparte la vida divina. Nos complace y nos satisface. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso. Podemos decir, ¡aleluya! Yeshua me ha impartido vida. Él me satisface siempre. Este es el árbol de la vida. Cerca del árbol había un río, Génesis capítulo 2, versículo 10. Puesto que este es un árbol de vida, el río también debe ser de vida. Al final de la Biblia vemos también un río de vida que fluye y un árbol de vida que crece. Al principio y al final de la Biblia encontramos el árbol de vida y un río que fluye con agua viva. En las Escrituras el concepto del río también es crucial. Cuando las Escrituras mencionan al hombre, tanto al principio como al final, también mencionan al río. Recibir a Elohim como vida, disfrutar de la grosura de Elohim, satisfacer la sed, ser regados, crecer y regocijarnos, son cosas que dependen completamente del río. Si usted recibe al Señor Yeshua, enseguida sentirá que en lo profundo de su ser algo lo riega,
algo fluye dentro de usted. ¿No ha tenido usted esta experiencia? Cada vez que dice, oh Señor Yeshua, te amo. Cada vez que ora al Señor significa que lo recibe una vez más. Usted siente algo que fluye dentro de usted. Cada mañana debe tomar a Cristo como su desayuno. Al mediodía, Él debe ser su almuerzo. Y por la noche, lo debe comer como cena. Usted debe comer a Cristo por lo menos 3 veces al día. Si hace eso, el agua de vida lo regará a usted interiormente. Nunca estará seco. Quizás usted trabaja en una oficina todo el día y llega a casa, cansado y extenuado del trabajo, sintiéndose bastante seco. Si toma a Yeshua como su cena, brotará agua viva dentro de usted. Salía del Edén un río para mirar el huerto. Este fluir evacuará muchas cosas viejas de su ser. Nuestra experiencia y el relato divino que constan en la Biblia nos dicen que este río es necesario. Aunque Génesis capítulo 2 parece ser un relato de la creación, en realidad fue escrito según la experiencia de vida. El árbol de vida y el río que fluye indican que cada vez que recibimos a Yeshua como alimento, ese alimento imparte la vida divina, una vida que riega y fluye. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 1-2, vemos que el río de vida, como el árbol de vida que crecen en él, procede del trono de Elohim. Este cuadro es una prueba adicional que muestra que el árbol de vida y el río de vida representan la experiencia genuina de la vida. Cada vez que ingerimos a Elohim en Cristo como vida nuestra, tenemos este río que fluye dentro de nosotros para regarnos y obrar de gran manera dentro de nosotros. Este río fue hecho para mirar al huerto a fin de que en éste creciera productos llenos de vida. Indudablemente satisfaría también la sed del hombre para que éste pudiera sobrevivir. Todo eso significa que el río producía el fluir de la vida. En nuestra vida física debemos beber mucha agua para mantener la circulación de nuestra sangre. El fluir de nuestra vida física depende del agua. Del mismo modo, día tras día debemos tomar el agua de vida para mantener el fluir de la vida divina dentro de nosotros. Esto nos proporciona la circulación espiritual de la vida divina. Quiero hacer una pausa por si algún hermano quiere compartir algo, mencionar algo de todo esto que tenga ahí palpitar en su corazón y quiera compartirlo. Por favor, me espero 3 segunditos y activáis el micrófono, ¿vale? Ok. El río fluye de Edén, lo cual significa que brota de Elohim. En Apocalipsis capítulo 22, el río de agua de vida procede del trono de Elohim. Es también un fluir que procede de Elohim mismo. Elohim, la vida misma, es la fuente de agua de vida y fluye a nosotros para que le disfrutemos. Este río es un solo río. ¿Tiene usted 2 ríos? Aunque aquí puede haber miles de creyentes, de todo modo tenemos un solo río porque todos procedemos de la misma fuente. Elohim, el Creador. La fuente es una sola. Por tanto, el curso también debe ser uno solo. Este río único se dividió en 4 brazos. ¿Y qué significa eso? Bueno, esto significa que el río procede de Elohim, quien es la fuente y el centro, para llegar a los hombres en todas las direcciones. En la Biblia, el número 1 es el número de Elohim, el Creador, pues es el único. El número 4 representa al hombre, la criatura, puesto que los hombres viven en 4 direcciones. El único río de Elohim fluye en todas las direcciones para llegar hasta ellos. El nombre del primer brazo es Pisón. El nombre del primer brazo es Pisón, que significa correr libremente.
Este río fluye sin costo alguno, pues es gratuito. Fluye de la tierra de Ávila, que significa hacer crecer. Este brazo del río fluye libremente para que crezca todo lo que contiene vida. Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Este fluir también contiene oro, el cual representa la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Si usted no experimenta esto, no entenderá lo que significa. Si tiene alguna experiencia, pueda decir amén. Cuando la vida de Elohim fluye en nosotros, nos trae el oro, la naturaleza divina. En el mensaje anterior dije que no me gusta ser un hombre de oro y que prefiero ser un hombre de polvo, porque en el oro no crece la vida. En la perspectiva del crecimiento en vida, resulta muy bueno ser hombre de polvo. No obstante, necesitamos que el elemento del oro nos sea añadido. Con el tiempo, llegaremos a ser hombres de oro. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos amonesta a ser cuidadosos con nuestra obra de edificación y nos pide que usemos los materiales adecuados, de los cuales el primero es el oro. Además, en Apocalipsis capítulo 1, se nos dice que las iglesias son candeleros de oro. Los candeleros no son hechos de barro, sino de oro. En Romanos capítulo 9 somos polvo. En Apocalipsis capítulo 1 somos oro. ¿Cómo puede el polvo ser reemplazado por el oro? La vida divina debe fluir dentro de nosotros para impartirnos el oro. Sucede lo mismo con el oro físico que se encuentra frecuentemente en un río. Antes de experimentar a Cristo como el fluir de vida, no teníamos nada de la naturaleza divina, nada de oro. Ahora tenemos oro en nosotros por el fluir de la vida divina. Dentro de nosotros se ha introducido algo precioso y de peso, el elemento mismo de Elohim. Hago una pequeña pausa para tomar un mate que se me seca la garganta, hermano. Un momentito. Si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo. Mientras tanto, tomo algo, ¿vale? Ok, continúo. El fluir del río también produce la perla. En esta ocasión no tenemos tiempo para definir la perla. Diremos solamente que se trata de una sustancia que procede de una transformación. Representa al nuevo hombre regenerado, ¿vale? Así como se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 45. Porque la perla no es un elemento creado, sino una sustancia que ha sido transformada, ¿vale? Ok. Además, el fluir del río produce la piedra de ónice, que representa al hombre transformado, el cual expresa la gloria y la gloriosa imagen de Elohim. Ahondaremos más en este tema en el mensaje siguiente. El primer brazo, pisón, significa que el río de vida fluye libremente, haciendo crecer todas las cosas y trayendo consigo 3 clases de materiales preciosos. ¿Cuáles son? El oro, la perla y las piedras preciosas. Si leemos toda la Biblia, veremos que estos materiales se encuentran en la Nueva Jerusalén. Los materiales traídos por el fluir del río de vida sirven para edificar la morada de Elohim. ¡Aleluya! Bueno, ese le dije yo, ¿eh? ¡Qué bueno! Solo pueden ser traídos por el fluir de la vida divina. En otras palabras, la vida divina que fluye en nosotros hace de nosotros los materiales para el edificio de Elohim. Este es el significado del primer brazo del río. El segundo brazo se llama Gijón, que significa turbulencia de aguas.
Las turbulencias implican plenitud. Este río corre como una poderosa inundación. Supongamos que tenemos varias gotas de agua. Esa cantidad de agua no puede generar una turbulencia. Si queremos tener una turbulencia como las cataratas del Niágara, necesitamos una enorme cantidad de agua. Las turbulencias del agua indican su plenitud. Este río fluye hacia Cus. Cus es el antiguo nombre en hebreo que distinguía a Etiopía y significa rostro negro, lo cual representaba la naturaleza maligna e inmutable de los pecadores. Yo era cusita antes de ser salvo, era negro, pecador y maligno. De hecho, todos éramos cusita, éramos muy negros, nuestra naturaleza era maligna. Desde la perspectiva humana, nuestra naturaleza jamás puede cambiar. Alabado sea el Señor, porque la turbulencia de las aguas divinas nos regeneran y nos transformarán en otra persona. El fluir del río divino es tan rico y fuerte que puede cambiar nuestra naturaleza maligna e incluso puede glorificarnos. Aunque las cusitas no pueden cambiar la piel de su rostro, nuestro cutis negro y maligno tiene la posibilidad de ser resplandeciente, de ser plenamente transformado por la turbulenta corriente del fluir de la vida divina. El tercer brazo se llama Hidekel, el nombre hebreo del Tigris, que significa rápido, lo cual implica poder. El agua que fluye con rapidez tiene poder. El Hidekel fluye hacia Asiria, que significa plano, lugar habitado. Esto nos indica que el fluir del agua de vida llega al lugar en donde mora la gente. Juan capítulo 10, versículo 10. El cuarto brazo es llamado Perat, el nombre hebreo de el Éufrates, que significa dulce, fértil o fructífero. Así que alabado sea el Señor. El último brazo del fluir de agua viva nos trae dulzura y nos hace fértiles, fructíferos. Hace poco hablábamos de llevar fruto. ¿Y cómo podemos llevar fruto? Solo por el fluir del río de vida que corre dentro de nosotros. Mientras la vida fluya adentro, nos traerá dulzura y nos hará fértiles y fructíferos. ¡Esto es maravilloso! Si juntamos los 4 brazos del único río, tenemos un cuadro completo del Nuevo Testamento. Necesitamos todo el Nuevo Testamento para definir los 4 brazos del único río de la vida divina. Una vez más, quisiera decir que todo lo que encontramos en el libro de Génesis es una semilla del crecimiento de la semilla que está en el Nuevo Testamento. Y la cosecha se habla en el libro de Apocalipsis. La semilla del río que fluye es sembrada en Génesis capítulo 2. El crecimiento se produce en los siguientes libros de la Biblia y la cosecha se encuentra en el libro de Apocalipsis. Necesitamos toda la Biblia para encontrar el verdadero significado del cuadro del Génesis capítulo 2. Elohim, en su Hijo Yeshua, es vida para nosotros en forma de alimento. Si lo ingerimos a Él, no solo encontramos satisfacción, sino que esta vida se convertirá en un río que corre dentro de nosotros. Esta agua será un torrente que fluye en nosotros para regenerarnos, transformarnos y hacernos dulces y fructíferos. Con este fluir seremos el oro y la perla y las piedras preciosas con las cuales se edificará la morada de Elohim, la nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Así cumple Elohim su propósito eterno. No obstante, no es más que el segundo paso. Abarcaremos el tercero en el mensaje siguiente. Hermanos, se ha acabado el capítulo. Para la gloria del Señor, hemos acabado 45 minutos antes,
Así que los hermanos de Sudamérica se van a poder ir a descansar 45 minutos antes, y muchas gracias por acompañarme. Y los hermanos de aquí, de Barcelona, bueno, podrán descansar un poquito más antes de ponerse en pie de guerra. Así que si algún hermano quiere abrir el micrófono y compartir algo, puede hacerlo, por favor, antes de despedirnos. Y si no, nos despedimos. Os espero. Ok, hermana Wendy, tienes la palabra. Veo como aquí dice, ¿no? Que somos lo que comemos, Ok. ¿no? Y entonces, como ahí dicen, ¿no? Que debemos de comer, o sea, desayunar Cristo, almorzar Cristo, cenar Cristo, como Él es el pan de vida, ¿no? Y entonces vamos a ser conformados a Cristo, ¿no? Según lo que comemos. O sea, si estamos comiendo el pan de vida o el árbol del árbol de la vida, como también lo dicen, vamos a ser conformados a Cristo. Sí, sí. Es interesante. Uy. ¿Estáis ahí, hermanos? ¿Estáis ahí, hermanos? Sí, ¿no? Vale, ok. Perdón, que sin querer salí de la charla. Perdón, toqué un botón, porque tengo que acercar el móvil al micrófono y corté, sin querer. Sí, es interesante. Esa analogía me lleva a pensar, hermana, porque resulta de que cuando nosotros comemos, ¿vale? La comida material que comemos representa luego nuestro estado físico. Y es fácil identificar qué tan bien sana o el estado en el que se encuentra según observamos con nuestros ojos a los individuos. ¿Sí? Si me cruzo por la calle a un individuo y según su estado físico puedo decir o puedo interpretar su tipo de alimentación. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, según cómo nos alimentemos, vamos a terminar representándola. Cristo va a terminar manifestándose de una manera determinada a través de nuestra vida, por la alimentación que tenemos. Si nuestra alimentación es muy alta en grasas, vamos a terminar manifestándola en nuestro cuerpo físico, reteniéndola por zonas que no nos gusta. ¿Sí? Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual es altamente nutritiva, no va a hacer falta que hagamos ningún esfuerzo. Sola se va a expresar. Las personas percibirán algo. Entonces, es importante entenderlo, que nuestra forma de alimentarnos espiritualmente está directamente relacionada con cómo expresamos al Señor. Si nuestra alimentación es mala espiritualmente, nuestra expresión de Cristo no será lo equivalente o como el Señor quiere. ¿Sí? Entonces necesitamos alimentarnos del Señor, nutrirnos del Señor, que sea nuestro primer interés alimentarnos de Él. Y en una mesa se ponen muchos alimentos. Cuando compartimos con hermanos, los hermanos traen alimentos, ¿vale? Y hay muchos alimentos y a mí me encantan, pero según qué coma, qué elija comer, sé que luego me dará malestar. Y es rico lo que se está compartiendo, pero a mí ya no me cae bien. Entonces tengo que elegir alimentos. En lo espiritual sucede lo mismo. Hay alimentos espirituales que consumimos que no nos caen bien, que desagradan al Señor y que como resultado final luego
es una mala interpretación de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en nuestro andar, y no expresamos vida. Entonces necesitamos alimentarnos, elegir la alimentación, y cuando invertimos tiempo en determinadas actividades, también nos estamos alimentando espiritualmente. Y puede ser que ese tiempo sea una mala alimentación. Espiritual me refiero. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que el uso de nuestro tiempo en las cosas que prestamos atención y que le damos enfoque, nos pueden estar alimentando mal espiritualmente. Y necesitamos quitar esos alimentos, porque nos van a dar indigestión. El Señor no será expresado debido a esos consumos que hacemos. Y hoy tenemos las redes sociales, tenemos las series de televisión, tenemos los podcasts. ¿Cuántas cosas distraen nuestra alimentación? Y que muchas cosas de esas sí nos alimentan. No estoy diciendo que sean todas malas, pero hay muchas que sí lo son. Y debemos aprender a elegir correctamente. El Señor nos pone delante de nosotros tanto lo uno como lo otro. Y dependerá de qué árbol cojamos, el resultado que daremos en nuestro bienestar físico-espiritual. Al final vamos a expresar algo que sea Cristo y que se exteriorice. ¿Vale? Así que me gusta mucho. Ah, hermano, perdona, que tenías el micrófono, ahora te veo. Ahí está. Soy yo, hermano. Bendiciones, hermana Angie. ¿Cómo está, mi hermana honesta? Bendiciones. Estaba escuchándolo. Hace rato quise saludar, pero Jorge me silenció. Ah, vale. Sí, hermanos, qué bonito lo que dice, ¿no? O sea, mientras más nos alimentamos de Cristo, es que es así, mira, si mientras más le conozcamos, más lo expresamos. Si lo conocemos en 1%, vamos a expresarlo en ese 1%. Si lo conocemos en un 2%, eso vamos a expresar ese 2%. O sea poquito, si lo conocemos poquito lo vamos a expresar. Si lo conocemos mucho lo vamos a expresar. Entonces, lo que usted dice de consumir, que entra también tenemos que cuidar mucho nuestros ojos, nuestros oídos, todo, la verdad. Y yo doy fe de eso porque hubo un tiempo que yo desechaba las redes sociales, descartaba videos tontos que antes me gustaban, seguía chicas del mundo, y comencé así a omitirlas y solamente consumir lo que me nutre, ¿no? Nutre espiritual, algún videos nutritivos, y comencé a asquearme. Luego me aparecían ese tipo de contenido que antes me encantaba, comenzó a asquearme, y me sentía más conectada espiritualmente. Y luego, de hecho, hasta la música que antes me gustaba, comencé a rechazar muchas cosas del mundo. Y luego fui dando otra vez rienda a mi carne, y comencé a escuchar, a entretenerme otra vez por allí en videos que no debía ver, videos tontos, o sea, un influencer, algo así, ¿me entiendes? Entonces, y te vas apagando espiritualmente, o sea, de hecho, ya luego te entretienes en uno más, o sea, y ya no te asquea, o sea, ya no te asquea, se normaliza otra vez en tu vida, y luego igual en la música, y ya no te asquea, ahora te va gustando otra vez, o sea, la carne es muy mal educada, y la verdad, rapidito se adapta, rapidito se acostumbra, entonces, sí, hay que cuidar mucho eso. Y me gustó también que hace rato, ya no quise interrumpir, pero ese de que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, y qué bonito. Hoy he escuchado mucho el tema de aquí y en el otro grupo del tema de las pruebas. Y qué Fíjate si bonito. el O sea, Señor no tiene intenciones y a la atención en nosotros, cómo hace sobresalir
todas estas cosas para bendecirnos, beneficiarnos. Así que gloria al Señor, hermano. Sí, sí, bien bonito. Y hay que estar gozoso en la prueba, aunque a veces, o sea, las pruebas son buenas, la verdad, nos acercan más a Él. Y hay que estar gozosos. Y me gustó lo que dijo el hermano Alberto, creo. Alberto, correcto. Muy buena explicación, o sea, de qué estar gozoso. O sea, el estar gozoso no es una emoción, eso viene del Señor. O sea, la verdad que viene del Señor, no es una emoción, no es una alegría, no, o sea, es otra cosa. Y bueno, no hay que, es bonito y estar también contentos con el Señor, o sea, ser honestos. Por ejemplo, cuando yo iba a una congregación, iba con mi voz moldeándola, ¿no? Así suave, sí. fingiendo, y yo dije, wow, qué hipócrita soy aquí, o sea, cómo hablo así tan delicadita, y luego en mi casa, hecho, o sea, fuego por la boca, entonces, y así, ¿no? Y veo que todos, o sea, moldan así, hablándole al pastor, hablando entre ellos, tan suavecito, tan con esa voz delicadita, y mientras vamos a la casa ya vamos riéndonos o hablando no somos, la verdad, nos ponemos otras caretas y de eso no, ¿qué dirá el Señor, no? Hipócritas, porque hay que ser honestos, hay que mostrarnos. Entonces dije, ¿por qué no me muestro tal cual soy? Entonces hay que ser honestos, eso no le gusta al Señor. Yo creo que al Señor le agrada más un corazón genuino, sincero, así un desastre. De hecho, cuando vamos a orar, no vamos, ay, Señor, yo voy con todo y así como, y a veces yo, ay, Dios mío, me pasé, perdóname, estoy acá, o sea, pero yo voy con todo, así, con todo mi desastre, con toda mi energía, con toda mi ira, mi dolor, mis sentimientos, lo que siento, o sea, totalmente transparente, ¿verdad? Y hay que ser así, transparentes, honestos, no porque hablemos así delicados, somos más santos que otros, o porque seamos así, bueno, yo soy sin filtro, ¿no? Entonces, tampoco eso significa que soy más pecadora que los demás, ¿no? O sea, de hecho, tú pecas diferente a mí, yo peco diferente a ti, pero todos terminamos pecando, todos somos pecadores. Entonces, es bonito saber también que Dios nos ve mediante su Hijo, porque si no nos viera mediante su Hijo, o sea, wow, todos somos desastrosos en diferentes formas, ¿no? Entonces, eso. Sí, sí, sí. Y aún así el Señor dio su vida por esa honestidad que transmitimos, tanto la honestidad real como la honestidad que no queremos mostrar. De esto el Señor se vistió para quitarnos todo ese pecado y presentarnos limpios, sin mancha, como una iglesia que representa ahora a Cristo. Aleluya. Muchas gracias, Señor, por permitirnos ser parte del cuerpo. Ok, bueno, algún hermano que quiera compartir algo más, por favor hazlo con total libertad, con total transparencia. Tómate el tiempo. Me quedo en silencio unos segunditos. Ok. Amén, hermano. Cuando la hermana Angie hablaba, se me vino ese versículo de Romanos 5, que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fuimos constituidos pecadores por Adán, ¿no? Y ahora estamos siendo constituidos justos por Cristo, ¿no? Amén, amén. El postrer Adán, amén. Hermano, esto de comer del árbol de la vida. Por ejemplo, aquí hay un versículo en Juan 6:56, dice, el que me come a mí y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y en Juan 15, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí
llevará mucho fruto. Y bueno, Dios ya nos puso en Cristo, ¿no? En el árbol de la vida, o nos dio la vida, ¿no? Y ahora no, a nosotros nos toca permanecer, ¿no? Por lo que dice ese versículo, el que permanece en mí. Y aquí este versículo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto sería comer del árbol de la vida. Ok. No sé. No, está Claro bien. Inclusive mismo, porque son metáforas que el Señor usa. Inclusive había discípulos que seguían a Yeshua, el texto mismo lo dice, y cuando Yeshua explica eso de esa manera, dice que muchos se apartaron, porque claro, entendían de que estaba promoviendo canibalismo, y lo que el Señor pretende es que lo podamos entenderlo desde el punto de vista de la metáfora. Comerlo a Él es nutrirnos, y luego beber su sangre es la limpieza que hacemos nosotros, hermanas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa limpieza es la elección que yo hago frente a la santidad, ¿no? La santidad es dejar de hacer, y también es empezar a hacer santidad. Entonces es la sangre que actúa en nosotros. Comer su palabra es cuando descubro ciertas verdades, y limpieza de la sangre es cuando aplico esas verdades. Entonces, en mi propia vida, Francis, cuando se encuentra con cosas que suceden en mi entorno, la palabra del Señor me habla, me doy cuenta de que aquello que me está mostrando es pecado y ofende a la santidad del Señor, entonces la sangre, beber su sangre, es que yo deje de hacerlo. No solamente me lleno una bolsa de pan y lo como, sino que ahora lo expreso, la sangre, la limpieza. Entonces, por un lado tenemos el pan de vida, es la palabra, el verbo que me habla, me nutre, elijo esa alimentación, elijo la palabra, elijo el llenarme de ella, y luego no solamente engordar y engordar y engordar y que mi cabeza crezca, sino que luego lo aplico, hago que sea una realidad, una práctica, una verdad, una expresión del texto, de la palabra. Digo el texto bíblico para atribuir nuestro enfoque, nuestra imagen en la mente, pero en realidad es la palabra que el Espíritu Santo nos está hablando y utiliza el texto bíblico. Y en ocasiones es un concepto que también puede venir a nuestra vida. Ahora no quiero irme a la metafísica, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos un contacto tal con el Señor que nos habla de diferentes maneras. En una oportunidad pasaba por la ciudad y vi un cartel publicitario y me estaba hablando de un concepto en mi vida que tenía que cambiar. Y no era un texto bíblico. Era un cartel publicitario, pero el Señor lo utilizó, así como utilizó el huerto del Edén y no había Biblias, y no sé si sabrían o no sabrían leer, pero no había libros en el huerto del Edén, utilizaba la naturaleza. ¿Acaso la naturaleza misma no clama y habla y la gloria del Señor se expresa en las estrellas? Pues veis, el firmamento anuncia a nuestro Señor. Todas estas cosas, comer el pan, la sangre, la limpieza de nuestra vida, de cosas que tenemos que dejar de hacer, pero también tenemos que empezar a hacer. No sé si responde un poco a eso que mencionabas, hermana. Sí, hermano. Ok, aleluya. Ok. Bueno, hermanos, no sé si hay alguien más que quiera compartir algo, puede hacerlo. Ah, sí. Silvana, ¿quiere compartirnos algo? Ahí está la hermana Silvana que quiere compartir algo. A ver si activa el micrófono. Creo que activó el micrófono. Estoy acá. Ahí está. No tengo, o sea, ¿cómo era que dijo Franci? Que fue una charla muy sincera. Ah, ok.
Entonces sí, es que el Señor nos ayude nosotros mismos, ¿no? A ser sinceros. No, igualmente no cuando estemos con otras personas, sino en la intimidad con el Señor. Abrir nuestro corazón y entregarle todas nuestras cargas, todo lo íntimo porque Él ya lo conoce. Y que nosotros podamos también serlo con Él, sinceridad, ¿no? Y eso. Muchas gracias, hermana Silvana, esposa mía, hermosa mía, belleza, mujer guapa. Bueno. Ok, muchas gracias, hermanos. No sé si alguien más quiere compartir algo, puede hacerlo con total libertad. Espero unos segunditos. Y si no, oramos para despedirnos, ¿vale? Agradecer, hermanos, a Dios, ¿no? Porque nos brinda un día más, una noche más, dependiendo del horario del lugar donde cada uno se encuentra. Y bueno, siempre vamos a aprender algo muy importante en nuestra vida para aplicarlo. Y eso, yo creo que lo más bonito es que Dios nos ha bendecido con la vida en este día, en esta noche para algunos. Y gracias, simplemente de mi parte la gratitud al Señor y a ustedes también, y que todo lo que se haya escuchado sea de bendición para nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, que tengáis un buen descanso del otro lado del charco, como dice un hermano amado mío, y que tengáis también la paz del Señor y el resguardo de Él. Y también los hermanos de aquí, que tengan un muy buen día. Estamos en contacto a través del grupo, ¿vale? Así que en vista de que me habéis autorizado, dejo el grupo formado. Compartiré el link de esta charla y bueno, y aquello que quieran compartir por ahí, ¿vale? Bendiciones. Si quieres participar de estas reuniones, contáctame al WhatsApp. Te dejo los datos de contacto en la caja de descripción de este video. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete ahora mismo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Activa la campanita, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Bendición, te deseo. El resto depende de ti.